Muy bien, después de hacer mindfulness y después de hacer ¿qué te traes? Es tiempo de compartir con el grupo antes de empezar el tema de hoy. ¿Qué te traes de la última reunión que tuvimos o durante estas últimas semanas que no nos hemos visto? ¿Qué te traes? Es interesante este ejercicio porque siempre lo recuerdo a ustedes. eh, para comenzar algo tenemos que saber de dónde venimos y eso es una forma de recordar lo que ya tenemos. Así que mi pregunta es, ¿qué te traes ahora? ¿Con qué vienes? ¿Qué te resuena? O al final del día, ¿qué expectativas tienes de esta sesión? Así que adelante, el que quiera. José, buenas noches y buenas noches con los que han recién ingresado. Alberto. Una de las primeras cosas, agradecer que me haya tocado nuevamente con Beatriz y una coincidencia de que nos quedamos en la anterior reunión en poder comentar algo y coincidimos que el tema que vas a tocar hoy día es tremendamente importante. Estamos a la expectativa y creo que ha sido una base del comentario que este, nos hemos coincidido, ¿no? Entonces, bienvenido a esos comentarios y creo que ese es el optimismo que hemos manifestado en nuestra conversación. ¿Cuál es la expectativa? Alberto, cuéntame algo. Lo que pasa es que en un momento con Beatriz había, parece, una incomprensión una forma de poder ver las cosas del exteriores que no había una comprensión y afectaba a uno mismo, ¿no? Entonces, por más que uno a veces quería, y en mi caso también, ayudar a otras personas y no es bien recibido o comprendido por, por algunos motivos, ¿no? Entonces, se da el caso de que uno tiene que evaluar estas cosas con el mejor sentido y poder hacerla con mucha sinceridad. Eso fue la parte final que conversamos, ¿no? La importancia que todo lo que se quiera hacer con empatía, bienestar y todo lo demás tiene que ser con mucha sinceridad, porque las personas tenemos un radar interior que sabemos cuando las cosas no son sinceras. Y uno de los detalles tuyos, de los ojos brillantes, creo que es un sinónimo de que ese es el foco que se prende cuando tú hablas con alguien y lo haces con la mejor fe y con las mejores intenciones, ¿no? Hay mucho para aprender hoy día. Esto, te agradezco muchísimo el tema este, porque vamos a hablar de un tema si es que nos alcance el tiempo, porque, o sea, lo que quiero que esta sea una reunión súper participativa, ¿no? Muchas veces vemos el tema de tratar de dar lo mejor que nosotros tenemos hacia los demás y eso se llama validación, tratar de que nos validen a nosotros mismos. Y en ese proceso perdemos la posibilidad de que nos conozcan. O sea, muchas veces estamos concentrados en la validación. La validación es hacer cosas para que los demás vean lo que podemos aportar. Y muchas veces siempre estamos tratando de sacar lo mejor que nosotros tenemos sin necesariamente mostrar lo que somos. Entonces, estos son dos temas que hay que ver y me parece súper pertinente lo que he dicho, la validación versus, versus el conocimiento. Y esa es parte del proceso que vamos a discutir, y lo cual me parece bien interesante. Y el conocimiento lleva a una consideración súper importante que se llama intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, no estamos hablando de intimidad de una pareja, estamos hablando de intimidad tuya, de tus propias cosas, de lo bueno que tienes o de lo no tan bueno que tienes. Entonces la relación con una persona, que puede ser tu pareja, tu esposa, tu novio, o que puede ser un amigo o tus hijos, basadas en intimidad, es una relación que va a ser mucho más sostenible, porque la intimidad es lo que hace tu amigo. O sea, yo conozco tus cosas buenas, pero también conozco tus cosas malas y por eso estoy contigo. Y es bien interesante lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, vamos a ir discutiendo este tema. Esta es una sesión que, o sea, es un tema que no va a terminar. Muchos de lo que se utiliza o de los conceptos o los soportes científicos de esto forman base de muchas de las organizaciones, muchos de los grupos, muchos de los grupos parroquiales que están metidos dentro de esto. O sea, yo participé en un grupo que se llamaba Eje, después Escoge, cuando era más joven. Y todo esto está muy enraizado en el tema de la relación.
Así que bueno, es súper, Alberto. Vamos a discutir sobre esto. Les voy a contar algunas teorías y algunos autores que hablan sobre el tema de relación. Así que bueno, vamos a ver qué hay ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me cuente qué se trae dentro de esto? ¿Qué se trae a esta sesión? ¿Qué te traes? Josecito, buenas noches. Margarita. ¿Me escuchó? Sí, gracias, antes que nada. El TikTok quedó en primer lugar, por si acaso, en el concurso del corazón. Gracias Sí, eso venía con a mucha tus fuerza, eso venía con enseñanzas, mucha pues, fuerza. así que mil gracias. Em, bueno, yo quisiera aprender a, a veces lo siento, ¿sí o no? Cuando una cara amiga y al final no es tu amigo o es un comodín. ¿Cómo aprender a descubrir a aquellas personas que no son sinceras? Ujú, ujú. Eso sería muy bonito. Escuchando a uno de los psicólogos más, Mario Puig, creo que se llama, decía, aléjate de las personas porque nadie es sincero, ¿no? O sea, de las personas que están a tu alrededor en el trabajo, cada quien va a tener al final su propia conveniencia. Y yo decía, pero no, pero, o sea, no estaba de acuerdo con esa concepción que tenía, pero tal vez tenía muchos conocimientos o más revisiones y que casi siempre cuando he tenido amigas o amigos, o sea, realmente a mí, yo creo en las personas y a veces termino como ingenua de que estaban haciendo una broma y yo creía que era cierto. Ujú. Entonces, yo no sé, eso es lo que me gustaría aprender en este bienestar social, bienestar relacional. Súper interesante, muy, muy interesante. A ver, varias cosas. Eso lo vamos a tratar, no está dentro del tema, pero sí es importante revisarlo, ¿no? Hay un libro que escribió un psicólogo que se llama Paul Ekman, que es este. Se llama ¿Cómo detectar mentiras? Es un libro genial. Es un libro genial. ¿Ustedes han visto una serie de televisión que se llama Lie to Me? O sea, Miénteme. Si no la han visto, creo que no están pasándola ya por algunos canales. Antes la pasaba. Bueno, la serie Lie to Me está enfocada en el asesor científico de esa serie fue el Paul Ekman. Y lo que menciona, por ejemplo, una de las cosas que tiene el libro dentro de... son sus propias fotografías. ¿Qué es lo que sucede? Que los músculos de la cara, que son muchos, y los músculos del cuerpo, que también son muchos, están interconectados más que al sistema neocortes, al sistema límbico y al sistema arcaico. Entonces las emociones se expresan mucho más rápido en las expresiones faciales que cuando tú puedes manejar tu expresión. O sea, es menos de un segundo que tú muestras una emoción. Y son siete emociones básicas, que pasan desde alegría, la pena, el asco, es cuando tú sonríes a la mitad. O sea, son siete emociones básicas, pero así como las notas musicales, son siete notas musicales, pues puedes componer una sinfonía. Igual, de esas siete emociones, se generan un montón de emociones diversas y son N emociones. Entonces, es tanto así que uno de los test de inteligencia emocional es reconocer las caras. Cuando tú haces un test de inteligencia emocional, evalúas rostros para ver qué tanto puedes identificar una emoción en la otra persona. ¿De acuerdo? Entonces eso te ayuda un montón. O sea, esto de cómo detectar mentiras a los psicólogos organizacionales o a los psicólogos criminalistas los ayuda un montón para ver quién está mintiendo o no. De hecho, esta serie Lie to Me es un consultor que ayuda a la policía a encontrar crímenes o a encontrar o a prevenir crímenes, ¿no es cierto? Entonces, esa es una buena opción, ¿de acuerdo? Uno de las profesiones donde tienes que desarrollar mucho reconocimiento facial, ¿sabes cuál es, Margarita? La medicina. Y es un tema que tú puedes evolucionar, eso es una competencia que tú puedes elaborar. Cuando yo todavía estaba terminando secundaria y quería ser médico, porque ya después te contaré cuál es la razón por la que decidí ser médico, le conté a una prima mía que está estudiando medicina qué es lo que tenía que hacer para
para ser médico. Me faltaba un año para terminar y yo decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me adelanto para ser médico? Yo pensé que me iba a mandar a leer un libro de anatomía o algo para ir preparándome. Pero lo que ella me dijo es algo que me sirve hasta ahora. Me sirvió en mis estudios de medicina cuando estaba ejerciendo como médico y me sirve ahora en mi rol de mentoring coach. Y lo que me dijo es, lo único que tienes que hacer, José, es observar, observar. Me he pasado las 2/3 partes de mi vida observando. Y me decía, si es que estás en un bus, observa a la señora o al señor que sube, mírale la facie, invéntate una historia. Si puedes, pregúntale lo que está sintiendo. Entonces me pasé mi vida observando. Y cuando estaba en mis prácticas de semiología, que fueron las primeras prácticas que comenzamos, cuando tú tenías por primera vez un paciente, era observar a las personas, tratar de entender si es que estaban sufriendo o no estaban sufriendo. De hecho, una de las valoraciones del dolor es tu cara. Tú puedes a través de la cara saber si es que el dolor que estás sintiendo es un dolor insufrible o es un dolor leve o moderado. Entonces la cara expresa emociones. Y también hay posiciones del cuerpo que te dicen que alguien no está, por ejemplo, la posición clásica que te dice alguien así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, José. Y entonces tú dices, acá hay algo que no está bien, ¿me entiendes? O cuando te dicen algo, alguna cosa y comienzas a mover el hombro así, pero es que, entonces, por aquí no está viniendo algo, hay algo que hay que comprobar, hay algo que no está bien, hay algo que se está mintiendo. La contracción de a este nivel. Cuando haces así, entonces tú puedes detectar ahí como un poco de rabia. Y dices, por aquí hay que explorar. Pero es todo un proceso, es un arte, pero también es una ciencia que tú puedes ir practicando. Y hay escuelas para hacer eso. De hecho, este señor, Paul Ekman, tiene un curso en internet sobre lectura de rostros que tiene varios niveles. Es pagado, pero vale la pena. Entonces, eso te ayuda muchísimo para tratar de entender a las personas, pero puede ser un factor limitante también. Porque en los procesos de comunicación, cuando tú ves esto, tú asumes o interpretas palabras o gestos de acuerdo a tu propia experiencia. Los asumes, los presupones y actúas a partir de eso. Cuando podría ser que en el fondo haya otro problema subyacente, por ejemplo, tiene un cólico o tiene dolor de muelas o algo, que está haciéndote ver cosas que podrían ser un error. Entonces, ahí viene la incorporación de lo que llamamos empatía. Entonces, yo interpreto eso, pero es un error si yo asumo como tal, porque estoy viéndolo desde mi punto de vista y podría yo estar sesgado. Por eso es que se sugiere que a partir de que tú estás reconociendo algo y algo es incoherente, no te quedes con la interpretación, porque podría generar una mala comunicación. Pregúntaselo. En el mejor de los casos, con la mejor cosa. Estoy sintiendo, porque no estás afirmando. Recuerda, preguntar no es afirmar. Oye, ¿por qué estás molesto? Ya estás afirmando que estás molesto. Y no es correcto. Es siento que hay algo que te está molestando. Siento. Y le das la oportunidad a la otra persona de decirte sí o no. Y ahí no hay problemas. Porque puedo yo estar en un error, puedo estar sin, yo siento, presiento, asumo, y tú me puedes decir, no, no, no hay problema, todo está bien y perfecto. Esas son algunas cosas, Margarita, que podemos trabajar en el tema de comunicación, porque esta expresión de las personas es un factor fundamental para mejorar comunicación, negociación y manejo de conflictos. Si tú sabes leer personas, porque leer personas es un arte, te va a ayudar muchísimo. Y una forma de leer personas es practicar empatía. La empatía se practica. Tienes neuronas encargadas, que se llaman neuronas sociales, encargadas del proceso empático, pero toda red neuronal puede hacerse más fuerte y poderosa si la practicas. El arte hace al maestro, o la práctica hace al maestro. ¿De acuerdo? Estamos bien de acuerdo. Pero muchas veces, Margarita, tratando de enfocarnos a lo que preguntaste, cuando hay ese riesgo de conectarte con personas que no son sinceras, podría suceder que te pongas en guardia y asumas que no es sincera y que es tóxica y no tienes una relación con ella. Esa es autoprotección, no está mal. Pero lo que se sugiere es que en algún momento el bienestar es tuyo. Entonces hay un riesgo en el tema de ser vulnerable, pero que a su vez te da poder. Cuando tú expresas frente a otras personas lo que tú sientes, lo que tú eres, corres el riesgo de que
las otras personas no les caiga bien. Y eso no es malo, pero ya no está en ti, está en las otras personas. Tú defines si te arriesgas a ser vulnerable o no. El ser vulnerable te da poder, poder para estar bien contigo mismo, para no juzgar. Siempre es interesante entender que llega un momento en que tú defines, después de esta primera experiencia, que la otra persona pues no se caen bien o hay una cierta toxicidad frente a eso. Y entonces es preferible en ese momento tomar la decisión de alejarse, pero no sin antes explorar qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, es todo un concepto y una conceptualización del manejo de tus emociones y de leer personas. Se puede aprender. Claro que sí. Hay un curso que tenemos incorporado, hay un módulo que tenemos incorporado dentro de un curso que es Liderazgo e Inteligencia Emocional, que vemos emociones. En algún momento, cuando haya un espacio en sesiones de comunidad, les voy a mostrar un test de emociones, ¿no? Vamos a poner emociones y vamos a decir, ¿qué estás sintiendo? Entonces tú aprietas y vamos a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? O sea, excede al curso este, pero lo podemos hacer en sesiones de comunidad, que lo estoy apuntando, estamos apuntando para hacer esto, ¿sí? Muy bien, Gracias, Margarita. gracias. Y felicitaciones nuevamente, la verdad que me encantó. Ujú, ujú. Ok, ¿alguien más? Me encanta que a partir de estas preguntas estemos explorando cosas que siempre me ha gustado, siempre me gusta que más allá de la estructura de la sesión que tenemos y los temas que tenemos, preguntas de este tipo y las que hizo también Alberto y la discusión que nos metimos al inicio de clase fue alucinante. Este, es bueno sacarlas porque salen a relucir cosas súper importantes que no estaban contempladas, pero que le dan mucho significado al curso. Adelante, Jorge, por favor. Eh, Nosotros estuvimos comentando ahí con Vivi el tema de la empatía y comentamos que el, el primer paso en el camino para ser empático, poder generar esa empatía primero con uno mismo, ¿sabes? ¿No? El poder es conocernos y escucharnos a nosotros mismos nos va a permitir poder conectar con los otros, ¿no? Porque a veces no, si no conectamos con nosotros, posiblemente esa conexión o buscar esa conexión hacia otros puede ser no necesariamente tan exitosa si es que no lo hacemos primero con nosotros, ¿no? Eso era lo que estábamos y queríamos compartirlo también. De hecho, la mayor parte de esta sesión está orientada a eso, ¿no? Tú no puedes tener buenas relaciones con otros si no tienes buena relación contigo. Tú no puedes dar a otros si no sabes conscientemente qué es lo que puedes dar. Tú no puedes compartir tu vaso con agua si no eres consciente de que tu vaso tiene agua. Pero muchas veces hacemos exactamente lo contrario. Queremos ayudar cuando de verdad no necesariamente somos conscientes de cómo podemos hacerlo. Y es parte de lo que tocas decir, me da pie para comenzar a trabajar sobre la presentación de hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera contarnos algo? Ah, voy a contarte parte de lo que vamos a hacer ahora y quiero empezar diciéndote un tema que es importante, es una frase, ¿no? Las relaciones son cruciales para una vida plena y satisfactoria. Otra vez, las relaciones son cruciales para una vida plena y satisfactoria. El hombre es un ser social. El hombre no es una isla. Esto se divide en dos. Lo que vamos a hablar se divide en dos. Las relaciones que podemos tener con otros van a ser satisfactorias en la medida, eso es lo uno, que nuestras relaciones, o sea, contigo, conmigo mismo, sean satisfactorias. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos datos que me parecen importantes mencionarte, porque el soporte social se ha evidenciado a través de varias publicaciones. Una de las publicaciones habla se llama Gross National Happiness, o sea, que es así como el PBI, ¿ya? El PBI es Producto Bruto Interno de las naciones. Hay lo que llamamos el Producto Bruto de Felicidad de las naciones. O sea, se está midiendo el grado de felicidad que hay en las naciones. Las naciones que están dentro del ranking de felicidad: Dinamarca, Noruega, Israel, Australia, Colombia están en el top de los países con alto índice de felicidad. Y hay algunos países que no están dentro de este, y esto se mide año a año. ¿Y saben qué está basado? En relaciones.
¿En qué medida existe esta cercanía con otras personas? ¿De acuerdo? Un tema evidente que un día me encontré, que me parece un libro súper, súper interesante, pero que cada vez que vuelo lo descubro, es este. En inglés se llama Outliers, de Malcolm Gladwell. Este señor pone quiénes son los outliers, o sea, quiénes son las personas que logran objetivos. Este es un libro que tiene súper cosas, pero él lanzó el tema de que si tú quieres ser extraordinario, tienes que utilizar 10.000 horas practicando esto. Ya le dijeron que, no, que lo interpretó mal, no querían interpretar. 10.000 horas tienes que utilizar si quieres ser un Michael Jordan en el básquetbol, si quieres ser un Rafael Nadal en el tenis. O sea, a ese nivel tienes que llegar si quieres practicar 10.000 horas. Pero si tú quieres ser por encima de lo normal y ser competente, 20 horas es más que suficiente. Está demostrado, ¿sí? Pero lo valioso de este libro está en el primer capítulo, y en el primer capítulo se llama El misterio de Roseto. Roseto viene del italiano, ¿no? Pero Roseto es una localidad. Roseto es una localidad que está en Pensilvania. Es una aldea que está dentro de Pensilvania, que de hecho fue formada por descendientes italianos. ¿Hay algún italiano o descendiente italiano en la sala? Pero es bien interesante porque una vez había un Sí. médico, Dongo, ¿tú eres italiano? No, descendencia. Ah, mira tú. Ay, ¿qué Hay tal una sorpresa? ciudad que se llama Dongo, es un pueblo, un lago, ¿Así? ¿sí? Y Súper. de ahí viene la comunidad que vino a la zona de Arequipa, ¿no? Y es muy famosa porque ahí se capturó a Mussolini antes de cruzar a Ah, la mira tú. frontera. Por eso es que se hizo muy famoso la ciudad en la historia, ¿no? Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedía en Roseto? En Roseto había un médico que fue a hacer su estache en Roseto, se llamaba Stewart Wolf, y una de las cosas que le sorprendió es que no habían coronariopatías o angiopatías o alteraciones del corazón en personas que tenían menos de 65 años. Los que tenían más de 65 años ya comenzaban a tener algún problema del corazón. Mientras que en Estados Unidos, desde los 30 ya tienes problemas del corazón, en general. Pensilvania es uno de los Estados Unidos, Roseto es dentro de esto. Dijeron, oye, caray, ¿qué pasa acá? O sea, no hay coronariopatías, no hay problemas del corazón antes de los 65 años. Algo está pasando en esa comunidad. Pero así como no había cardiopatías, se extendió un poco el estudio, esta persona comenzó a extender un poco el estudio y dijeron, caray, no solamente no hay cardiopatías, sino hay enfermedades crónicas, tipo artrosis, incluso demencia. No hay. Es raro. O sea, no solamente era ese tipo de enfermedad, sino enfermedades muy relacionadas con el sistema inmune, artritis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y sin embargo decían, pero ¿por qué no hay coronariopatía si en Roseto el índice de obesidad es muy parecido al índice de obesidad del resto de los Estados Unidos? No es que sean menos obesos. Y en ese momento, fumar tampoco es que habían disminución, o sea, no habían un ratio de fumadores menor que en otros lugares. O sea, estos señales de alarma que había en Roseto solo eran disminución de coronariopatía, pero los riesgos que se atribuían a las coronariopatías estaban presentes, obesidad y tabaco o fumar. Entonces, ¿por qué no había coronariopatías? ¿Y sabes cuál fue el factor que después de hacer muchos estudios se encontraron? Que en Roseto, como eran descendientes de italianos, las relaciones cercanas eran importantes dentro de la comunidad. Cocinaban juntos, vivían en comunidad, comían juntos, los eventos sociales y religiosos eran muy cercanos. Entonces, las relaciones entre persona y persona, y no solamente entre personas, entre comunidad, por esta sensación de pertenencia que de repente Alberto puede decirlo cuando se fueron los primeros descendientes a Arequipa, que es lo que, por ejemplo, acá en el Perú tenemos no a los chinos, sino a los japoneses, que son más jóvenes en llegar a Perú que los chinos. Todavía se ve esas comunidades. Y entonces, si nosotros quisiéramos medir el riesgo desde el punto de vista salud, no estoy hablando de otra cosa, sino solamente salud. El impacto que se hizo a través de estos estudios es que las relaciones disminuyen el índice de enfermedades degenerativas. Y los autores mencionan, oye, pero esto se parece a las zonas azules que veíamos hace 2 semanas, ¿se acuerdan? Y en realidad no, porque esta gente no es que vivía más, no es que comía mejor, no es que hacía ejercicio, no.
lo único que hacían era disminuir ese tipo de enfermedades degenerativas y lo único que tenían es el aumento o la cercanía en la relación. Entonces es una evidencia de que, de hecho, las relaciones es primordial para el desarrollo tuyo y para el desarrollo de tu gente y de tu comunidad. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto esto impacta dentro de las organizaciones? Y a mí me parece súper interesante esto, porque ustedes deben haber escuchado el estudio Gallup. Ujú. El estudio Gallup es una organización que ayuda a las organizaciones a hacer evidentes ciertos factores. Siempre hay reportes de liderazgo. Es muy interesante el tema de Gallup. Y Gallup tenía una encuesta que se llama la encuesta Q12 de éxito organizacional. De hecho, me parece que la tengo acá. Voy a, voy a mostrarte. Estas son las actividades para evaluar cuál es el engagement del empleado. ¿De acuerdo? Esta es la encuesta Gallup, 12 preguntas. Em, pero estas 12 las quiero mostrar acá. Estas son la lista en castellano, esa es la traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, lista de preguntas, Gallup es interesante porque las dos primeras tienen conocimiento en lo que, o sea, te dan una visión muy cerca de lo que tú puedes hacer por la empresa y la segunda, cuántos son los materiales y herramientas necesarias que, o sea, se enfoca mucho en la persona. Pero yo quiero que veamos la pregunta 10. ¿La ven? Sí, tiene un mejor La amigo en pregunta el trabajo. 10 decía, miren lo que decía, tiene un mejor amigo en el trabajo y esto implicaba un tema bien interesante porque cuando te preguntan, no te están preguntando si es que tenías un buen amigo, si no te tenían, ¿tienes el mejor amigo en el trabajo? Las organizaciones siempre han pensado que el trabajo y la amistad, que el trabajo y la bienestar, que el trabajo y la felicidad no se llevan, pues. Entonces, si tú hacías esa pregunta, que tienes un mejor amigo en el trabajo, no, mejor reformulemos la pregunta, porque si no, vamos a ver que vamos a disminuir la productividad, etcétera. Yo creo que deberíamos poner la pregunta, ¿tienes un amigo en el trabajo? No un mejor amigo, tu best friend, tu chochera, ¿no? Sino que tienes un buen amigo del trabajo, tienes un buen amigo del trabajo. Y al cambiar, solamente al cambiar esto, se puso en riesgo el poder predictivo de la empresa, de la encuesta Q2. Entonces, la diferencia que trabajaron entre tienes un buen amigo en el trabajo y tienes un mejor amigo en el trabajo fue súper importante porque esto comenzó a validar si es que estas empresas, tres cosas, ¿no? Las organizaciones que respondieron positivamente a la pregunta número 10 eran de hecho más productivas, tenían mejor manejo del estrés. ¿Por qué? Porque las personas no se sentían solos y cuando tenían estrés se lo contaban a su amigo, a su mejor amigo. Y lo que era más interesante aún es que se reflejaba en el tema de lealtad en el trabajo. O sea, esta es una de las encuestas y uno de los resultados súper fuertes, ¿no? Porque contradice lo que siempre las organizaciones no. Nosotros teníamos un gerente, ¿te acuerdas, Alberto? Que se apellidaba Disner. Sí, Muy querido, muy querido. Yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, sigue siendo un gran referente para mí. Pero él decía, ¿no? La familia. Trabajo es el trabajo. Acá no estoy para ser amigos y no estoy para ser familia. Y sin embargo, si viera esta publicación, se diera cuenta que algo... Pero es lo que decía, pero al final del día era totalmente diferente y mucho más cercano. Lo importante que es tener relaciones fuertes en el trabajo. Otra vez, bienestar relacional en el trabajo. Porque esto condiciona, ya te dije, lealtad, disminución del estrés y alta productividad. ¿De acuerdo? Y esto es una de las cosas que yo quería contarte, ¿no? O sea, como introducción a lo que vamos a ir revisando progresivamente en lo que nos atañe el día de hoy. Y como te digo, el bienestar está, y el bienestar no solamente es una condición importante para la aparición de felicidad, sino también es el principal gatillante para hacerlo. Pero si yo quisiera mostrarte exactamente qué es lo que sucede y cómo se produce mayor relaciones en el trabajo, cómo se consigue mejor relación entre uno y otros en el trabajo, ¿sabes cuál es la palabra que empieza todo, que define todo? Ya lo hemos dicho como 300 veces. Comienza con em y termina con tía. Y en medio hay pa, empatía. O sea, la empatía, como dirían
cuando construían las catedrales en el tiempo medieval, es la argamasa que une las rocas de una catedral, la empatía. La empatía nos devuelve o nos desarrolla el proceso de ser animales sociales. La empatía, cultivar empatía, miren lo que es interesante, y esto es muy interesante que lo veamos. La empatía, ¿qué es al final del día? Es una emoción. La empatía es una emoción, ¿de acuerdo? Pero la emoción, o sea, a ver, te cuento más o menos qué es lo que sucede y por qué es importante tus pensamientos, ¿no? ¿Por qué es importante tus pensamientos? Porque tu pensamiento, si tú lo diriges adecuadamente, puede desarrollar un sentimiento. Tu sentimiento desarrolla una emoción y tu emoción lleva a la acción. Sin emoción no hay acción. Y miren eso, la empatía es una emoción y en inglés se llama emotion. Emotion. ¿Qué pasa si le quitas la E a emoción? Emotion, ¿qué queda? Emotion sin E, ¿qué es? Motion. ¿Y qué es motion? Los que saben inglés pueden decirlo. ¿Qué es motion? M-O-T-O-N. M-O-T-I-O-N. Motion es movimiento. Entonces, emotion antes que motion. Es bien interesante esto que te estoy contando, porque en esto se basa la espiral de la generosidad. Entonces, primero es ser empático con alguien y hay muchas definiciones de ser empático. O sea, hay una definición que puede estar basada en diccionarios, etcétera, etcétera. Es sentir lo mismo que la otra persona siente, pensar lo mismo que la otra persona siente y emocionar bajo lo mismo, bajo lo que tiene la otra persona. Eso es empatía. Pero la empatía no sirve de nada si no la pones en acción. La empatía puesta en acción se llama compasión. Y esa compasión también se llama generosidad. Entonces es bien interesante esto, porque si nosotros trabajamos, si hablamos de compasión o generosidad, la definición que podríamos hacer es preocupación por el beneficio de los demás, pero no solamente beneficio de los demás, sino también beneficio para mí mismo. Porque estamos hablando que una relación para otras personas tiene que estar basada en una buena relación contigo mismo. ¿Tiene sentido? Entonces es lo que decía Jorge, ¿no? La empatía con los demás es importante y la compasión es generosidad con los demás, pero primero empatía conmigo y compasión conmigo. Y eso se llama autocompasión. Y eso lo reportan acá, el arte de la felicidad. Es entrevistas con el Dalai Lama. ¿Por qué? Porque la compasión en el Oriente incluye la autocompasión. O sea, cuando hablas compasión en el Oriente, la autocompasión está metida dentro de eso. En el Occidente recién la estamos redescubriendo. La autocompasión separada de la compasión, que nunca debió separarse. Entonces, y eso es interesante, ¿no? O sea, yo lo que quiero es revisar varias cosas, ¿no? O sea, las relaciones son importantes para predecir no solamente el bienestar y la felicidad, sino que las emociones son importantes porque son un gatillante para encontrar felicidad. Y esto está basado en este concepto, que es la empatía. La empatía es esa emoción. La empatía, mi pregunta es, ¿se puede desarrollar o no? Sí, se puede desarrollar, ¿no? Jorge. Hace un segundo hablaste de la emoción, pero hiciste un movimiento así. Ujú. Y me hace sostener y entender que la empatía es esa conexión que conecta, ¿no? A estos dos seres, ¿no? El que tenemos dentro con el otro, Así es. ¿no? Me parece interesante. Sí, bueno, no solamente es eso, sino que en gran medida también es esto. O sea, el mundo, la realidad o lo que tú quieres para no parecer para no parecer como que todo el mundo está hablando de eso y como ya lo he visto. O sea, estamos preocupados en encontrar la piedra filosofal, la respuesta a nuestros problemas, la solución afuera. Esto es un gráfico que me lo robé artísticamente del MIT.
Estamos preocupados en tratar de solucionarlo afuera y no solamente estamos preocupados en tratar de solucionarlo afuera, estamos preocupados en buscar a los responsables afuera. Cuando en gran medida lo que tú mencionas es cambiar de dirección tu telescopio. Ahí, ahí está la solución de tus problemas o el inicio de cualquier cambio que pueda suceder. Entonces, la idea es, no busques la piedra filosofal, descubre la alquimia que vive en ti. Y siempre les digo, y se los digo a Bolo y lo voy a seguir repitiendo, no se trata de lograr objetivos, se trata de convertirte en la persona para que puedas lograr los objetivos que tú quieres. ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahora? Eh, Bien. ¿Tiene sentido esto? ¿Hay alguna pregunta frente a esto? El proceso empático es con las otras personas y es conmigo mismo. El proceso empático, la empatía, va a generar dos temas importantes. Marta, adelante, por favor. Tengo una pregunta. ¿Y cómo puedo ser empática conmigo? La empatía, a ver, vamos a ir viéndolo progresivamente. La empatía es una sensación de poder sentir lo que las otras personas sienten y es mucho más fácil en las otras personas, pero cuando se trata de nosotros mismos, hay una palabra que resume o que podría ser la clave para buscar la empatía, que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, en resumen, reconocer lo que haces bien y reconocer lo que no necesariamente haces bien. Aceptarlo e incluso decirlo. Ahora que lo mencionas, quiero mostrarte algunas cosas. Para encontrar el tema de empatía o de autoempatía, lo primero que hay que fijar en tu cabeza es el tema de ser auténtico. En inglés se llama be you, o significa ser tú mismo. Ser sincero contigo mismo. Hay una, hay una frase bien interesante que menciona, ay, no me acuerdo exactamente cómo viene la frase, pero me parece súper, súper fuerte. Es, no, tienes que ser tú porque ser los demás está tomado. Todos los demás está tomado. Y hay una de las cosas que, por ejemplo, a propósito de lo que compartió Alberto, ¿no? Va a llegar un momento en que te tengas que morir y vamos a asumir que te vas al cielo. San Pedro no te va a decir, oye, ¿por qué no te comportaste más como, por ejemplo, a Ana Tello? Le dice, oye, Ana, ¿por qué no te comportaste más como, yo no sé, como Rosemary? ¿O por qué no te comportaste más como Marta? ¿O por qué no yo no sé, hay alguna líder que pueda seguir a Ana, ¿no? Yo lo que quiero es eso. ¿Por qué no te comportas? Eso no te van a preguntar. Lo que te van a preguntar es, Ana Tello, ¿por qué no te comportaste más como Ana Tello? Eso se llama el poder de la idiosincrasia, el poder de sentirte diferente, el poder de entender que tienes cosas que tienes que aportar al mundo. Obviamente tienes algo que no vas a, que tienes que desarrollar si tú quieres, pero ya tú tienes una fortaleza y eso es psicología positiva, tus fortalezas, tus superpoderes, ¿de acuerdo? Eso es be you. Y dentro de esto, lo que quiero compartirte son estos estudios que trabajan sobre el tema de el poder de la vulnerabilidad y el enfoque que se puede dar cuando te reconoces a ti mismo, cuando tienes el autoconocimiento y la autopercepción. Eso se llama ser auténtico, ser sincero contigo para que deje de los peligros de no ser auténtico. Esto que están a los costados son papers que están basados en el proceso de la autenticidad. Si te presentas de una forma que no eres o que no sientes que eres coherente, ¿sabes qué? Todo el mundo se va a dar cuenta. Porque esto que yo le decía, que tú puedes desarrollar, reconocer que alguien está mintiendo, ya lo tienes incorporado. Y hay algunas ideas que dicen que las damas lo tienen más incorporado que los varones. Reconocen la mentira inmediatamente. Amorcito, hoy día no vine tan temprano porque tenía que trabajar. Ya sabes que estás mintiendo. Mejor no lo hagas, mejor no lo hagas. Entonces, el tema
ahora vamos a llegar a la conclusión de la empatía, Marta. Entonces, lo primero es ser auténtico. Y ser auténtico es decir, tengo mis fortalezas y también tengo mi debilidad. Y soy consciente de eso. El tema está en qué cosa es lo que tengo que hacer con eso. Este es un investigador de la Universidad de Utrecht. Dentro de las publicaciones de las personas que experimentan ser felices a sí mismos, se sienten más cómodos, o sea, ser fieles a sí mismos, se sienten más cómodos y no pierden energía fingiendo ser otra persona. Esta es otra investigadora de la Universidad de Pensilvania. La autenticidad es un antídoto contra la actuación superficial. La autenticidad puede prevenir y transformar en trabajo emocional lo que es agotamiento emocional. Y está ligada al éxito del liderazgo y satisfacción del personal sobre ese tema. Y una de las cosas de ser tú tiene mucho que ver con este concepto de hemodiversidad. Y lo que se reporta y lo que se dice es, las emociones no son buenas ni malas. Hónralas, abrázalas, expresa tus emociones. Es más valiosa para tu bienestar. Es una mejor ruta hacia la resiliencia que esforzarte solamente por tener emociones positivas. Entonces, y eso es importante dentro de la capacidad de reconocernos. Y una vez que nos reconocemos y sabemos que somos buenos para algunas cosas y que nos falta o no hemos tenido oportunidad de practicar otras, se genera el tema de que puedes equivocarte. Y entonces eso comienza a trabajar, sí, pues soy humano, me puedo equivocar. La autocompasión. Y la autocompasión es la empatía tuya pues en acción. Y si no sé eso, lo reconozco, pero puedo aprender. Y todo esto es de la empatía, de reconocer que eres bueno, en que eres malo, que tienes muchas emociones, ser auténtico, compasión. Todo esto es ser vulnerable. Y uno de los poderes de la vulnerabilidad es que cuando tú eres vulnerable, increíblemente, la otra persona también lo es. Entonces, como que la vulnerabilidad homogeniza. La vulnerabilidad está soportada en ser auténtico. Y el ser auténtico y el ser auténtico se ve, por lo que hemos visto previamente, por lo que preguntaba Margarita, se ve, porque tienes neuronas sociales que te permiten hacer eso. Salvo que seas un sociópata, ¿eh? Un sociópata es una persona que por A, por B, por Z motivo ha tenido una alteración genética, estamos hablando genética, de que no hay una interconexión de sus neuronas sociales con el resto de su ser. Por lo tanto, esas personas no sienten, no son empáticos. Y por lo tanto, como no sienten y no reconocen emociones, el dolor y la muerte de otras personas no lo entienden. Y por eso la sociopatía está en la mayoría de los casos muy relacionados con la criminalidad. Yo no justifico, no es que sean malas personas, es que no entienden las emociones y el dolor de otras personas, porque precisamente son sociópatas. Pero la sociopatía es una alteración. Entonces, con todo esto, ¿tiene sentido lo que te estoy diciendo, Marta? Y eso lo vamos a ir trabajando progresivamente y eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Y de hecho, lo estás desarrollando progresivamente en la aceptación de lo bueno que eres. Y tu presentación hace algunas semanas te está diciendo, wow, sí que la hago, sí que la hago. En algunas cosas dices, bueno, me parece que no tengo muy bien el inglés. Ya pues, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Pero al final del día, ¿lo viste? Esta no es es una competencia que puedes desarrollar, pero no impacta en el total y en el grupo de las competencias que tienes. Y es importante reconocerlo, aceptarlo y seguir adelante. ¿Tiene sentido esto? Sí, sí, sí. Si es que hay preguntas, me encanta que sigamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quería es contarte este resumen que yo había desarrollado a partir de varios conceptos de bienestar social basado en la empatía. Pongan la empatía arriba, ¿no? Imagínate, empatía. La empatía eh, es la base de la interconexión con otras personas. Porque si tú eres empático con otras personas y los llevas a la acción, recuerda, la empatía es una emoción que le quitas la E y se genera movimiento. Y eso genera relación, interconexión, interconexión. Y lo que es importante dentro del proceso de interconexión con otras personas, no es que la otra persona, tú y la otra persona sean
La interconexión no significa dependencia. O sea, que tú no dependes de la otra persona. Yo soy feliz porque tú estás conmigo. ¿Has escuchado eso en algún momento? No sé si les conté, pero había una sesión de padres con el psicólogo y había una dinámica. Y el psicólogo le preguntó a una pareja de esposos, al esposo le preguntó, ¿y tu esposa te hace feliz? ¿Te contaste? No, 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 Ana. ¿Tu esposa te hace feliz? Y él dijo, sí que me hace feliz. Y a la señora le preguntó, tu esposo te hace feliz? Y ella dijo, no. Y dijo, pero, ¿cómo no? Y la señora dijo, no, es que yo ya soy feliz y me esfuerzo permanentemente con ser feliz. Si él está a mi lado, aumenta mi felicidad. Pero si no estuviera, yo no dejaría de ser feliz. ¿Se entiende? Entonces uno no depende de lo otro. Lo contrario a la dependencia es la interdependencia. O sea, cada uno es dependiente y cada uno es individual. Cada uno tiene sus cosas y cada uno aporta su diversidad. Y por eso se llama interdependencia. Interdependencia. No es dependencia. Entonces, una interconexión está basada en una interdependencia. Y la interconexión, ¿de qué es la base? De una relación social. O sea, mañas, ¿no? O sea, empatía, interconexión, relación. Y la relación es el predictor número uno de la felicidad. La relación, el bienestar relacional, es el predictor número uno de la felicidad. Eso es por un lado. Empatía, interconexión, relaciones, predictor número uno de la felicidad. Y ahora vamos a decir el camino que decía mi amigo Jorge. Eso es cuando estamos con los demás, ¿no? Empatía, interconexión, relación, felicidad. Predictor de felicidad. Pero ¿qué pasa? Empatía, vulnerabilidad, reconocer lo que puedo dar, reconocer lo que puedo dar. O sea, a partir de eso se produce generosidad. Generosidad basada en autoconocimiento. ¿Y la generosidad qué da? Otra vez estoy pisando los talones. La generosidad produce dar, dar. Entonces, empatía, generosidad, dar. Y por un lado teníamos empatía, interconexión, relaciones. Y del otro lado tengo empatía, generosidad, dar. Y al final del día se conecta las relaciones con el dar. Relación es dar, es yo te doy y recibo. Dar y recibir. Dar y recibir. ¿Tiene sentido? Y entonces, el tema de trabajar el bienestar relacional para lo otro, basado en empatía, interconexión y relaciones, está soportado, alimentado y puesto en marcha por tener una empatía propia que nos permite, a partir del autoconocimiento, que es lo que estábamos hablando con Marta, qué es lo que tengo bueno, o qué es lo que ya tengo desarrollado, qué es lo que me falta desarrollar. A partir de eso, lo que yo tengo desarrollado, lo voy a dar. Y eso es mi aporte a una relación. Y seguramente la otra persona, como tenemos interdependencia, me regresará. Y entonces se llama dar y recibir. ¿Tiene sentido? Es lo caso, ¿no? Porque a mí me voló el cerebro y yo, wow. Y entonces lo que está preguntando, o lo que intervino Jorge, que ahora volverá a intervenir, es lo caso. Otros, yo. ¿Y cómo se relaciona? En el tema de dar a una relación, pero basados en la empatía. Y la empatía puede desarrollarse. ¿Tiene sentido? Jorge. Y una consulta, ¿y esto cómo conecta no tanto en el efecto, sino en la causa de generar el efecto de lo que se hablaba en el estudio de Poulan, ¿no? De este tema de cómo contrarrestamos el tema del estrés o de la mortalidad del estrés a causa de la ayuda, de esa ayuda consciente. Pero ahora, ¿por qué ayudamos? O sea, ¿por qué conectamos con la gente y ayudamos y entregamos y damos de lo que tenemos para dar? Entonces, a mí me comienza a conectar con eso, José. Es que lo que tú estás diciendo es una consecuencia de, o sea, el tema de Polan está, digamos, más abajo, pero lo que estoy diciendo ahorita es la razón por la que vas a dar, Ajá. ¿entiendes? O sea, en algún momento, tú como ser social, si tú me dijeras, ¿en qué se basa tu relación? En dar y recibir, pero dependiendo de mí, yo doy. Que me den va a depender de la otra persona.
pero dentro de mi área de influencia es dar. Lo que yo tengo, te lo voy a dar. Eso es mi generosidad. Entonces, por ejemplo, en el estudio Pulan tú decías, bueno, vamos, tú me cuentas a mí, yo te doy, yo no te doy nada más que mis dos orejas y te escucho. Y de vez en cuando me paro y te doy un abrazo y te digo, todo está bien, brother. Ya, ya te di mi tiempo y mi atención, que es mucho más valioso que cualquier tema material. ¿De acuerdo? Entonces, pero está basado en la empatía. Si no tuvieras empatía, no la haces. Tienes que buscar a una persona con la que cuentes. Y dentro de un ratito vamos a hablar sobre lo que compartió Margarita del estudio de Harvard. Lo tienen en el grupo, el estudio de Harvard. Tiene súper sentido. Al final del día, lo que quieren dentro del estudio de Harvard, que estudiaron cerca de 724 personas durante 75 años, lo que hace es, no es el número de personas que tú tienes para un bienestar relacional, no es el número de personas, es la calidad de relaciones que tienes con las personas. Y es bien interesante esto, porque puedes tener 1 millón de amigos, como Roberto Carlos, pero te puedes tener un par, 2 o 3, pero la calidad de esos 2 o 3 podría equiparar al 1 millón de amigos que tienes o ser mucho más superior que el 1 millón de amigos que tienes. Entonces, depende de la calidad, porque de repente tú eres una persona extrovertida, como Alberto, y tiene como 25 amigos y todos son súper amigos, todo el mundo tiene calidad. O puede ser una persona muy introvertida que puede tener 2 amigos o 3 y para ti te es suficiente. Entonces, el poder que tienes dentro de esa relación es el mismo para la persona. Yo como extrovertido necesito energía de muchas personas y está bien. Yo como introvertido no necesito tanta energía. O sea, mi energía, la misma cantidad de energía, la voy a poder recuperar con 1 o 2 personas. Pero la idea es que tengas esta relación con 1 o con 2 personas. Esta relación puede ser con tu pareja, con tu amigo, con tu novio, con tu, este, o con la persona que tú quieras, esa relación que llamamos de intimidad. La intimidad es el autoconocimiento, es el conocerte y que la otra persona se deje conocer. Porque el proceso incluso de una relación entre pareja, que puede llevar muchísimos años, que en algunos casos sí, pues se pierde la libido, se pierde el acercamiento, se puede... Sí, claro, si no hay un trabajo previo de autoconocimiento, porque al final la relación entre 2 personas genera esta palabra que se llama intimidad. La intimidad es el conocer de la otra persona lo bueno y lo no tan bueno, y que conozca lo bueno y lo no tan bueno, y sobre eso seguir caminando. Hay algunas personas que van a conocer lo no tan bueno y entonces se van a alejar. Está bien, es su derecho. Pero las que se queden contigo, esas son las que tienen que cultivar esa relación, porque eso es lo que te va a hacer vivir en forma permanente. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Le estoy metiendo mucha información que eso lo vamos a ir revisando progresivamente, pero a lo que yo quería decir, la empatía es un tema bien importante, pero que se puede desarrollar. Se han visto muchos programas para desarrollar empatía. Es más, a partir de pandemia, se han generado muchos cursos de inteligencia emocional que desarrolla empatía. Empatía es ser sensible a los demás, ponerse en situación de los demás. Hay videos, todo es muy interesante y se puede desarrollar. Pero ¿cuál es lo más importante del desarrollo de la empatía? Lo que mencionan es, la empatía puede desarrollarse como los idiomas. Puedes tener un curso, puedes tener un podcast, puedes tener lo que quieras, pero donde más vas a desarrollar es si lo practicas face to face. Si tú tienes que desarrollar inglés o en mi caso alemán, que ahora recién estoy entendiendo algo, porque antes era una cosa de locos, ahora entiendo algo, pero seguramente me va a ser muchísimo mejor irme a Alemania o a Austria y, y decirles, we been this do, o no sé de cosa, y ahí la aceleración va a ser mucho más potente. Entonces la empatía podemos desarrollarlo acá.
pero dentro de algunas semanas vamos a convocar para caminar y hacer ejercicios con un entrenador personal, para hacer ejercicios un domingo en uno de los parques acá del Pentagonito y vamos a hacer ejercicios este, para impulsar nuestro bienestar físico. Ya les comunicaré. En ese momento vamos a generar más empatía, porque no, ¡ay, cómo están! Eso es empatía. Empatía es reconocerte, empatía es expresarlo y en la medida de lo posible contacto físico, que es lo que veíamos en bienestar físico. Todo está relacionado, señoras y señores, todo está relacionado. Pero, por ejemplo, el bienestar físico, el bienestar relacional que estamos viendo ahora, dentro de todos los bienestar, o sea, el bienestar físico me gusta, pues que es el 85% que tú trabajas contigo mismo para estar bien. Pero el bienestar relacional, para mí es un pivot de todos los otros, porque el bienestar relacional es contacto, conecta. Y por eso dices que es el predictor número uno. El predictor número uno de felicidad, y yo me atrevo a decir es el predictor número uno de tu fuerza vital. Vas a fortalecer su fuerza vital no solamente enfocándote en desarrollar tu bienestar físico, sino en estar preocupados por los otros. Señores, eso es lo que están haciendo ustedes en comunidad. Celebrando las victorias de otros, compartiendo sus logros y sus preocupaciones. Eso es practicar empatía. Eso es caminar juntos. Y entonces, esto lo podríamos tener acá en el curso, todo el mundo ya apunta, listo, se acabó. Gracias, José. Pero si lo llevamos a comunidad y si vemos nuestras publicaciones, ouch, esto es evidente. Y si nos vamos a juntar en un rato, yo, oye, tiene mucho sentido esto que estamos trabajando de bienestar. Entonces, esto es coherencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Así que ya les lancé la bombita. Sí. Así que en el momento vayan separando ese domingo para vernos, ¿sí? Bien, esto es el tema de generosidad y esto se le denomina eh, gráficamente el espiral de la generosidad. Y el espiral de la generosidad es empatía, generosidad, dar, relaciones. Las relaciones te dan también, o sea, tú recibes. De una forma en que generas previamente interconexión. Y la interconexión no es que sean dos tipos que estén dependiendo uno del otro. Es más, cuando tú tienes un amigo o tú tienes una persona que es tu compañera, tu esposa, tu novio, tu enamorado, lo que quieras, tú no quisieras que esta persona cuando esté pasando te diga, Chicho, ño, lo máximo, es lo máximo, ¿verdad? No, tú quisieras que te diga eso, pero que te rete en algunas oportunidades. Te diga, no, eso no me parece, yo creo que podría ser, o sea, que te rete, ¿no es cierto? Eso es lo que han denominado the beautiful enemy, el enemigo hermoso. Y el enemigo es hermoso es esa persona que te acompaña, pero que no te hace el amén a todo, sino que cuando tú tengas que mejorar, te lo diga. Y cuando te estés pasando, te regrese. A mí me pasa, ¿no? O sea, yo estoy volando a veces en mi nube y Ana Celia me baja y me pone a caminar en el piso. Porque si no, no avanzamos, ¿me entiendes? Entonces, es un proceso de dar y recibir, ¿de acuerdo? Y, y lo que es interesante de esto que estoy hablando del beautiful enemy, tú tienes unos frutos, porque tu árbol está al costado del árbol de tu compañera, de tu compañero, de lo que quieras. Los frutos míos son manzanas, los frutos de ella son naranjas. Yo voy a vivir en la medida que doy manzanas y que cualquiera de ustedes toma mis manzanas. Y la medida, ella va a vivir en que tome sus naranjas. Cada uno de nosotros tiene un producto totalmente diferente. Yo tengo manzanas y ella tiene naranja. Pero si no, como estamos creciendo juntos, si tú vas un poquito por debajo de la tierra y comienzas a ver las raíces, lo más probable es que las raíces se vayan entrecruzando. Entonces, si bien es cierto, no estás viendo un tema conjunto de manzanas y naranjas, a nivel de raíces está generando
una interconexión de dar y recibir con esa persona que está generando interconexión y que es interdependencia, al final del día. O sea, imagínate que los dos árboles están juntitos y apretaditos. ¿Qué pasaría ahí? Alguien va a ahogar a alguien. Alguien va a ahogar a alguien. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando un árbol está cerca del otro, alguien o los dos se ahogan. Entonces hay que dar su espacio dentro de ese proceso relacional. Pero hay que dar su espacio y hay que quedarte con aquella persona que no te diga, no, todo está bien, propósito. No. Sí, pero en algún momento también te diga, oye, yo creo que por aquí te excediste. Entonces, que tú cuentes con esa persona que te permita hacer esa cosa. ¿Tiene sentido? Entonces, eh, para ir cerrando el tema de hoy. Alberto, ¿tenías una pregunta? Sí, en lo que acabas de comentar, eh, Ujú. una de esas partes que cuando tú dices el sí señor, hay un tema de autoestima, ¿no? Que influye entre las relaciones. Cuando tú hablas que alguien impone al otro, qué fácil es. Uno cree que está haciendo bien cuando está feliz y cuando está enojado, hace lo contrario. Entonces, la otra parte, si no tiene la autoestima, va a obedecer a las dos partes. Se va a sentir cuando el otro está feliz y enojado cuando está enojado. Y la vida en pareja no es eso, ¿no? La vida en pareja es que existe una armonía. Sí, sí, y eso es que se llama respeto, ¿no? Y está bien, o sea, Bien. cada persona, o sea, hay muchas estrategias para fortalecer este tema en parejas después de un tiempo, y eso lo vamos a ver cuando generemos alguna conversación el lunes que viene, que dentro de esto es, una de las recomendaciones es que primero hagan trabajo conjunto, o sea, hagan cosas, no trabajo, hagan, si quieren trabajo, hagan cosas conjuntas, pero también experimenten nuevas cosas. De hecho, hay un estudio que se hizo y se tomó tres poblaciones. Una población que era el grupo control, que no se les dijo nada. Una población que se les dijo, ustedes generen dentro de este tiempo las actividades que los hacen felices, en las cuales están cómodos, generen esas actividades. Vamos a medir el tema de bienestar. Y al otro grupo dijeron, bueno, no solamente eso, sino que ustedes van a comenzar a experimentar cosas juntos que no habían hecho previamente. Después de un tiempo evaluaron el tema de bienestar. El grupo que hacía las cosas que les gustaban, obviamente tenía puntuaciones mejores que el grupo control, que no hizo nada al final. Pero el grupo que experimentó nuevas cosas tenía mucho más impacto que el primero y el segundo grupo. O sea, se refiere que no solamente, a ver, son tres cosas, ¿no? O sea, haz las cosas que te gustan en forma conjunta, experimenta nuevas cosas y ojalá que en algún momento trabajen juntos en algo que genere un objetivo en conjunto. Por ejemplo, se me ocurre, trabajen en la asociación de padre y familia. O sea, es un trabajo interdependiente. Tienes el mismo objetivo, pero al final del día tú dependes de la otra. Ella hace su función, tú haces tu función y en forma conjunta celebran un objetivo común. Pero lo que tú dices es súper válido, ¿no? Y eso está basado en el proceso de interdependencia. Y no solamente eso, sino también en el tema de amistad. Yo tenía un amigo que en ese momento no era muy amigo mío y trabajábamos juntos y en algún momento me- me dijo, vamos a hablar contigo, José. Y era buena gente, no era mi amigo, o sea, no era muy amigo, era conocía un compañero de trabajo, pero yo sentía que en algunos casos no la estaba haciendo muy bien en el trabajo. Entonces él me dijo, él me pidió feedback. Y entonces en ese momento dijo, ¿le digo o no le digo? Porque le podría decir eso de que, sí, no, todo está bien, tranquilo. Yo digo, si le digo, chao nuestra relación. Pero yo dije, y nuestra relación no está en una relación sasa, ¿no? Es una relación que esté... ¡Ah! Y ¿sabes qué? Le metí un feedback, pero así, ¡pum! Pero basado en hechos, no en lo que yo sentía, no sino basado, mira, esto, yo siento que tal cosa. Pum. Entonces yo decía, le voy a meter con anestesia, al final le di sin anestesia. ¡Pum, pum, pum!
Y hoy es uno de mis mejores amigos. Hoy es uno de mis mejores amigos. Ha trascendido el lugar de trabajo donde estamos. Nos reunimos en cuando y es uno de mis mejores amigos. Porque sabe, tanto él como yo, que me va a decir las cosas desde su punto de vista. El que yo lo tome o no lo tome, esa es otra cosa. Pero que tenga la libertad de decir lo que él piensa, lo que él siente, o lo que yo pienso o yo siento sobre él, eso es lo más importante. Al final, si tú lo asumes o no, es otra cosa, pero te da una perspectiva diferente. Entonces, y para terminar, lo que yo quiero es contarles un par de cosas que a mí me parecen muy interesantes. En inglés, yo tengo apuntadito esto acá porque las palabras en inglés, lo que quiero es que, y al final del día he escrito tanto que, bueno, en fin. A ver. Hay una palabra en inglés, o sea, siempre hemos dicho, y yo no sé si ustedes la han escuchado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que decíamos? Para una buena relación, lo primero es dar, porque si tú estás pensando solamente en ti, es egoísmo. ¿Han escuchado eso? O sea, no pienses en ti, piensa en los Sí. demás. Entonces, en inglés, el pensar en ti se llama selfish. Selfish, pensar en mí. ¿De acuerdo? Pero a veces ese selfish se le da una connotación negativa que se llama egoísmo. Y dar a los demás se llama selfness. Selfish y selfness. Entonces, ¿por qué? Porque se creía en algún momento opuestos. El pensar en ti y el pensar en los demás es opuesto. Pero lo que estamos descubriendo hoy día, no sé si ustedes, pero a partir de los comentarios que hemos visto, es que la idea está en que no puedes dar a los demás si no te das, si no sabes lo que tienes tú. Entonces, lo que se ha hecho, y este es uno de los maestros que tengo, que se llama Tal Ben Shahar, yo no sé si, o sea, él y dos investigadores han hecho estudios y lo que han puesto es selfness, y lo que han es selfish y selfless. Es selfish y selfless. O sea, el selfish es pensar en mí, es selfless, el less que viene al final es no pensar tanto en mí. Y lo que se ha puesto y lo que están proponiendo es una palabra que a mí me parece súper interesante, ese es self-fullness, self-fullness. O sea, enfocarte en ti para después poder dar a los demás. Se llama fullness. Self-fullness se ha traducido como generosidad egoísta, algo así. O sea, en la medida en que yo trabajo en lo que yo pueda dar, te voy a dar. Tiene mucho sentido, ¿no es cierto? No puedo dar si antes no tengo. Ah, y hay una cosa que al final del día quiero contarte y me pareció súper bueno dentro de esto y a mí me vuela la cabeza cuando la veo. Hay un estudio que lo hizo un señor que se llama Nathan Podolsky, que es un investigador de la Universidad de Arizona. Lo que él está es estudiando el tema de kindness, la amabilidad. En algunas organizaciones se habló de colaboradores bondadosos. Está muy en relación con satisfacción de cliente, productividad de marca, etcétera, etcétera. Entonces se hizo un test para ver quiénes eran las personas que tenían más kindness y quiénes no. Entonces, frente a lo que definió otro investigador, dentro de la misma encuesta se llama eh, givers and takers. Givers son las personas que dan y takers son las personas que reciben y no necesariamente dan. Givers and takers. Entonces lo que hicieron fue una combinación de vamos a medir la amabilidad y a su vez vamos a medir las personas givers cuántas personas givers and takers hay. O sea, vamos a saber quiénes son personas que dan, quiénes son las personas que reciben y quiénes son las personas que tienen más amabilidad. Y eso lo voy a comparar con su relación con satisfacción del cliente, su relación con productividad, su relación con eficacia y su relación con rentabilidad. ¿De acuerdo? Es un estudio bien súper interesante, ¿no? Veo el diagnóstico de las personas y veo cómo impacta en su productividad. Entonces, lo que se encontró es que después de hacer estudios,
en el tema de productividad había 3 áreas bien marcadas. La primera área, que es en la base, eran personas que eran muy givers y que eran muy amables. En la tercera parte, en la parte más alta, también eran personas givers y muy amables. Y en la mitad eran takers, que no necesariamente eran amables. Y lo que se preguntaron es, ¿cómo es posible que hay 2 poblaciones semejantes, una que está en la parte más baja, que no sobresale, y una que está en puestos súper altos? ¿Qué es lo que pasó? Siguieron evidenciando esto y lo que sucedió fue lo siguiente. Las personas givers que tienen alta amabilidad, que están abajo, siempre pensaban que ellos están acá para dar. Y si yo pienso en mí, soy egoísta. Entonces, vamos a dar para la población, Y entonces siempre hay un taker por ahí. Ah, bacán. Esto que yo me la tomo. Y entonces, en algunos casos, tomaban cosas que no les correspondían, que les correspondían a los givers que están abajo. Pero como lo tomaban, lo promocionaban, perfecto, y tenían unas posiciones porque la evidencia mostraba que tenían resultados que no necesariamente eran ellos. ¿Te das cuenta? Givers abajo, takers al medio y givers arriba. Y la pregunta es, ¿por qué hay givers como si fuera un sándwich, no? Más abajo los givers y más arriba givers también. Y lo que vieron es que los que estaban arriba eran personas muy amables, que daban, pero que se enfocaban en sí. Yo también tengo que desarrollarme, donde el tema, esa percepción de si me enfoco en mí mismo, ese egoísmo, no pasaba, porque se daban tiempo para mí, que me reconozcan lo que yo hago. Y yo lo denomino, y se lo he dicho varias veces, estas personas tenían caminar con humildad, pero sin falsa modestia. Camina con humildad, pero sin falsa modestia, porque lo que tú haces te lo has ganado, y ese esfuerzo, y te lo tienen que reconocer. Sí, señor. Y esa es la gran diferencia entre los que estaban abajo y los que estaban arriba. Simplemente que los que estaban arriba reconocían su valor y los otros no lo reconocían porque sentían como que si lo reconocen iban a ser, ¿tiene sentido? Buenísimo, ¿eh? Es un estudio, voy a tratar de conseguírselo, ¿ya? O sea, lo tengo ahí, que se llama de podcast, Podsakov. Es buenazo ese estudio. Y al final del día, lo que quiero contarles es lo siguiente. Hay un estudio que a mí me encanta, que de hecho uno de los autores es este señor, Jim Collins. Este es el libro más vendido de Jim Collins. Se llama Good to Great. En castellano se llama Empresa que sobresale. No tiene nada que ver, pero así se llama. Good to Great. Esto está en inglés. Entonces, este señor con otro que se llama Jerry Porras hicieron y publicaron un estudio que se llama Build to Last. O sea, cómo podemos construir al máximo. Y una de las cosas que a mí se me quedó es la mayoría de las organizaciones sucumbe a la teoría del o. ¿Sabes cuál es la teoría del o? O haces esto o haces esto. Esto es en oposición a esto. Haz una de las dos cosas, no hagas las dos cosas a la vez. Frente a otras empresas que se llama, las empresas exitosas abrazan la generosidad del y. ¿Qué es y? Hago esto y también esto. O sea, como que al final del día, ¿por qué los opuestos tienen que oponerse? Si puedes juntarlos. Y eso es bien, bien importante porque, por ejemplo, una de las cosas es, tenemos que tener trabajo fuerte, permanecer a los procesos. Y eso es importante. Sí, pero señor, la independencia y la maestría no me interesa. Es lo uno o lo otro. Tiranía. Del o. O trabajo fuerte o independencia o autonomía. Pero otras empresas dicen trabajo fuerte y en algunos casos autonomía. Porque hay algunas personas que se sienten mejor siendo autónomos y son más productivos. Hay algunas que requieren que sea y se enfoquen en procesos. Why not? Y, y los resultados son alucinantes, ¿no? O sea, eso es lo que decíamos. Se piensa en global, pero se actúa localmente. ¿Tiene sentido? Porque muchas de esas empresas identificaban que muchas cosas funcionaban de acuerdo a las personas, de acuerdo a las características de las personas. Y al final del día reconocían la diversidad. Y eso
es empatía al final del día. Y eso provoca al final mayor productividad. Todo generado en lo que te digo, empatía, interrelaciones, empatía, generosidad, dar, aumento de este bienestar relacional. ¿Tiene sentido? Pues para eso hay cosas importantes. Recuerda que el bienestar relacional es importante hacia otros, pero es importante si lo desarrollamos previamente. Y entonces hay algunas cosas importantes que hay que repasar, que hay que revisarlas, pero que eso se puede trabajar. El bienestar relacional es uno de, o el mayor predictor del desarrollo de felicidad y el mayor predictor, en este caso de fuerza vital también. ¿Tiene sentido esto, Jorge? Y teniendo eso en cuenta, como predictor de bienestar y felicidad, siendo líderes y gerentes y dueños de empresas, pues hoy tener esto en cuenta es crucial para poder tomar decisiones de en qué voy a invertir la estrategia de mi organización, ¿no? De hecho, Ah, sí, sí, sí. lo único que iba a decir que justo antiguamente las empresas estaban enfocadas, eran empresas univalor, o sea, buscaban generar valor para la empresa, al negocio, dinero, dinero, rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Después estas empresas, el mercado, ¿no? Volcó al cliente, 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 y en algunos casos terminaba quebrando hasta la propia empresa por valorar al cliente, pero solamente al cliente. Pero hoy se habla ya de trivalor, ¿no? Valor para la empresa, porque si no, para ser sostenible es valor para la empresa, sí, porque tienes que sostener que una empresa siga siendo rentable. Valor para el cliente para poder competir ¿no? Ante tanto cambio, pero también valor para las personas, ¿no? Es sumamente importante para que se enfoquen en esos tres valores y detrás de eso está para, bueno, el planeta y todo lo que hay detrás, pero este enfoque trivalor es lo que hoy hace que las empresas sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y No, antes y es clarísimo lo que tú mencionas, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que yo publiqué hace poco un pequeño artículo sobre el cambio de un entorno. El entorno es aquello que te pasa a ti o te pasa a lo que está en común en tu industria, pero que no puedes sostenerlo o que no puedes hacer nada para cambiarlo o hacer muy poco para cambiarlo. Entonces, en algún momento, después de la Guerra Fría, había un entorno buca y hoy día hay un entorno Bani. El entorno buca, la principal inmunización para manejar el entorno buca eran soft skills. Era especializarte, era hacer una maestría, era hacer bienestar relacional, es hacer metodologías hábiles. Todo eso hard skills. Pero después de la pandemia se genera el entorno buca, perdón, el entorno Bani. Y el entorno Bunny viene de brittle, brittle es quebradizo. A viene de ansioso, N viene de no lineal, I viene de incomprensible. Y frente a estos, las inmunizaciones son resiliencia, mindfulness, flexibilidad e intuición. Si tú colocas las cuatro, no tiene que ver con hard skills, todas son soft skills. Soft skills es la base del liderazgo. Y el liderazgo es movimiento de inspiración. Movimiento es cambio de un lugar y un paradigma hacia otro. Transformación basado en inspiración. Y la inspiración es un componente emocional importante que está basado en empatía al final del día. Y eso son relaciones. Entonces, las empresas, después de pandemia, están solicitando gente que tenga este tipo de capacidades, que sea coachable, que tenga capacidad de convocar, que tenga capacidad de inspirar. Ya no es suficiente que tengan conocimientos técnicos importantes. De hecho que sí. Pero si tú tienes desarrollado este otro concepto, es fundamental. Y dentro de esto, que tengas fuerte desarrollo de bienestar, generosidad y dar,
que es la base del bienestar, que al final, la base del bienestar relacional, que al final del día es un predictor de felicidad, o sea, ¿qué más? Porque hemos visto que felicidad es base de la productividad. Porque felicidad es secreción de oxitocina, por ejemplo. Y el bienestar relacional también es secreción de oxitocina, entre otros. ¿Tiene sentido todo lo que estoy diciendo? Entonces, Sí. vamos a quedarnos aquí porque esto es lo que yo quería decirles, esto es lo que yo tengo preparado para hoy. Algunas cosas que traigan preguntas para el lunes. El lunes es sesión de comunidad, traigan preguntas y vamos a llevar esto a la práctica. Vamos a hacer ¿quieren saber si son introvertidos o extrovertidos? ¿O quiénes venden más, los introvertidos o los extrovertidos? Vengan el lunes, vamos a hacer una pruebita para ver si son intro, extro o todo lo contrario. Eso va a ser importante porque es reconocer dentro del tema de bienestar relacional, ¿necesitas tener muchos amiguitos o necesitas tener pocos amiguitos? No es ni uno ni otro, no es ni bueno ni malo, simplemente reconocer que eres diferente y dónde adquieres tu propia energía. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer, ¿sí? Y ese test lo vamos a hacer, es un test que vamos a hacer ahí, yo les voy a dar un link, lo hagan y ustedes se van a ver si son intro, extro o ambi. Vamos a verlo, ¿sí? O sea, esto llevarlo a la práctica. ¿Te parece? Entonces, antes de Ujú. irnos, te doy la oportunidad de hacer preguntas. Si quieres hacer preguntas, te doy la oportunidad de hacerlo y nos quedamos hasta contestarlas. Y si no tienes preguntas, pues nada, hasta acá nomás ya nos vemos con los panchos. Pero bueno, eso es lo que quería contarles el día de hoy. ¿Sí? A mí este tema me fascina y cada vez que regreso y leo estas cosas y leo esta otra y vuelvo a leer, me vuelvo a maravillar de lo que podemos hacer y lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Esa Entonces, relación que estás, habla, que, Alberto. eh, esa relación que acabas de hacer con la cuestión de los libros, me lleva a esa frase relacionada a los libros y la amistad, ¿no? Dice que no es necesario leer todos los libros, pero sí los mejores, ¿no? Una relación con la amistad, ¿no? No es necesario tener tantos amigos, pero sí tener los mejores, que se relaciona igual con los libros, ¿no? Entonces, cuando entras a una librería, en tu caso sobre todo, tú vas de frente a los puntos más importantes y a las cosas que te van a servir y te van a ayudar y te vas a sentir a gusto a leerlas, ¿no? La amistad es eso, sentirse a gusto Y, con los y, amigos. y- y, Alberto, lo que has dicho es tan válido que los libros son tus amigos, tus Sí, choches, sí, es la gente, esas personas que están contigo y que han dormido contigo. Ahora tengo este aparatito que a mí me vuela la cabeza. Este aparato, así de que a mí me vuela la cabeza, pero, por ejemplo, estoy leyendo un libro y me figura todo esto ahí. Es un Kindle. Entonces, y antes sí lo leía en el celu, lo leía en el iPad, pero leerlo acá no te da la misma sensación de leer un libro, pero casi, ¿de acuerdo? mm, Pero los libros, como tú dices, son amigos. Y no tienes que leer muchos libros, tienes que leer algunos, pero tienes que releerlos, porque el sí, mayor placer es cuando los relees, porque descubres cosas que antes no te habías dado cuenta que estaban ahí, o que hoy día tienen mucho más sentido que cuando lo leíste la primera vez. Entonces le encuentras, ay, caray, qué bacán. ¿Qué es lo que me pasa cuando estoy hablando con ustedes? Esto de estas informaciones que les estoy compartiendo de bienestar relacional, las vi hace como hace un año y las trato de ver en forma, bueno, dependiendo de esto, pero ahora me di la oportunidad de no solamente leerlas, sino reestructurar todo lo que te estoy diciendo y por eso hay esas relaciones pequeñitas que quería compartirles, que es, digamos, el sumo de todo esto, ¿sí? Muy bien, muy bien. Solo para que ¿Y cómo te atrapan los libros? miren, ¿no? O sea, esto es mi resumen, ¿no? De todo esto que les estoy diciendo. Pero esto le podemos hacer un zoom. Y entonces ahí tienes toda una estructura que es un mapa mental que me ayuda a entenderlo. Y lo que yo te decía hace un rato es esto.
empatía, relaciones, dar y todo ese tipo de cosas. Si no lo dibujas, no lo entiendes. Y si no lo dibujas, no lo puedes transmitir. ¿Tiene sentido? Nos vemos el lunes, que son sesiones de comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos si quieren ampliar, traigan preguntas, vamos a llevarlos a la práctica y espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como yo al prepararla. ¿De acuerdo? Está muy bueno. Ok, Ya, nos felicitaciones, vemos. ha sido muy bueno. Muchas gracias. Cuídense muchísimo, ¿eh? Cuídense Chao, muchísimo. gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, Noé. Gracias, José. Gracias por estar aquí, Gracias. Noé. Chao. Gracias a todos. Gracias. Chao a todos. Chao a todos. Cuídense mucho.